les tienen que haber compartido también a través de la plataforma, les tiene que haber la clase o el texto que yo elaboré hoy, para hoy, ¿no? No lo elaboré hoy, no hubiera llegado. Este, y bueno, es una lectura que hice con algunas consideraciones de la educación para jóvenes y adultos, ¿no? Alguna lectura de las leyes, de la ley nacional, de la 26206 y de la provincial que es, si mal no recuerdo, 1300 y algo, ya lo vamos a ver bien. Bueno, en donde se plantea, digamos, los lineamientos generales para eh, para la EPJA, le vamos a llamar así directamente, la educación permanente para jóvenes y adultos. Y bueno, lo que vamos a hacer es comentar, digamos, lo que he hecho es hacer algunas consideraciones, algunas ponderaciones en relación a lo que se plantea ahí en, en esas leyes, y inevitablemente las apreciaciones que he hecho vienen de, mi, de mi trayectoria, digamos. Este, yo soy profesor en el nivel superior, en la escuela Normán Sarmiento. Estuve a punto de ingresar a la escuela San Martín eh, como suplente, pero me salieron otras horas interinas, así que finalmente tuve que renunciar. Eh, Trabajo también en la facultad, soy licenciado en filosofía, quizás por ahí nos hemos cruzado en algún que otro lugar, en alguna que otra institución. Eh, Ustedes son docentes de nivel primaria y secundaria, ¿verdad? Perdón, un poco de todo. Si quieren pueden ir preguntando cosas que no entiendan. A ver, denme un segundito. Tengo un problema con la compu. Ahí está. Bueno, entonces, eh, bueno, bienvenidos a todos, todas. Vamos a ir comenzando. Yo voy a ir leyendo porque la verdad que no son, o sea, cuando se planteó esta diplomatura, eh, me incorporé. Ay, perdón, ¿qué más? Este, digamos, este tema yo trabajo más en filosofía política, algunas lecturas de filosofía del derecho, y como el tema tiene que ver con la ley, me dijeron, hacete cargo vos. Eh, no tuve ningún problema, de hecho medio que lo consensuamos, a mí también me llamó la atención esto, y la verdad que he aprendido mucho, pero no son temas a los que trabajo constantemente. Entonces les comento esto porque voy a ir leyendo. Si ustedes en algún momento quieren parar y hacerme una pregunta, no tienen más que prender el micrófono y decirme, Julián, eso por favor no lo entendí muy bien. Eh, bueno, entonces comienzo.
Yo me llamo Julián, no sé si lo hay. Me llamo Julián Video. Bueno, comienzo. La educación permanente de jóvenes y adultos es una de las modalidades que prevé, modalidades, no niveles, que prevé la ley 26.206. Esta ley, sancionada en diciembre del 2006, fue diseñada con la intención de recuperar una educación pública que ha sido objeto de políticas vaciadoras de un peronismo liberal o neoliberal, así como de la alianza de puño radical que no transformó las políticas socioeconómicas que la antecedieron. Voy a hacer un brevísimo recorrido por esas políticas. Parto de una ley, la Ley 4.875, promulgada en 1905, conocida como la Ley Leibniz. La misma, y en medio de la incipiente organización institucional del país, prevé que el Estado Nacional se ocupe de la construcción y sostenimiento de escuelas en provincias que no posean los recursos económicos necesarios. Gracias a esta ley, la población escolar se duplicó. O sea, cuando el Estado nacional y provincial trabajan para la educación, da resultados. Luego de muchos años y de muchos gobiernos, salteo mucho tiempo, ¿no? Me voy a 1978, bajo el régimen de facto de la dictadura cívico-militar, se pronuncia la ley 21.809, los genocidas, y en consonancia con el modelo neoliberal que el Plan Cóndor desplegaba en Latinoamérica, transfirieron a las provincias la gran mayoría de los establecimientos de educación primaria y de educación primaria de adultos. Dicho pasaje, o mejor, dicho desentendimiento, se da en un marco de reconfiguración económica y política que apunta a reducir las obligaciones, el déficit se dirá, del gasto del Estado Nacional. Es decir, y si somos capaces del más elemental análisis semántico, no hay que dejar de observar que para el pensamiento político económico que pregona una nueva libertad, el neoliberalismo, la educación es un gasto y por tanto algo que debe reducirse, evitarse, aminorarse, pues al ser el Estado mismo pensado como una empresa, todo gasto afecta negativamente su rentabilidad. Pero claro, el Estado se parece, pero no es una empresa. Entonces, la educación, que es un bien público, de y para la nación, en las gestiones neoliberales tiende a dejarse en manos privadas y que acceda el que pueda. Bueno, sigamos. Terminada la dictadura y restaurada una democracia muy condicionada, se celebra en 1986 el Congreso Pedagógico Nacional durante 2 años. Allí la comunidad educativa debatió y diseñó proyectos pedagógicos y reformas, pero todos esos trayectos, lamentablemente, fueron truncados por la crisis económica que se desatara en la gestión radical. Como consecuencia, la educación junto con toda la sociedad profundiza su crisis. En 1991, asumida la presidencia de Carlos Menem, se promulga la ley 24.049, que continúa profundizando la descentralización iniciada por la Junta Militar y que el radicalismo de Alfonsín no pudo o no sabemos si le interesó revertir verdaderamente. Entonces, esta ley, en el 91, transfiere nuevamente, reafirma la transferencia a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires los servicios educativos administrados por la nación junto con las facultades de regulación y financiamiento. Esto produjo, entre otras cosas, que en apenas 10 años, del 91 al 2001 más o menos, cuando se desata la gran crisis que todos conocemos, existan en Argentina 34 sistemas educativos,
O sea, 10 sistemas educativos más que, que la cantidad de provincias que hay en nuestro país. Entonces, había un sistema educativo nacional muy, pero muy desigual, muy, pero muy desarticulado. Entonces, hago un pequeño rodeo que me salió medio filosófico. ¿En qué idea se basa esta cuestión de la descentralización? Se basa, ya sea que lo hayan aplicado los militares, el menemismo o el alfonsinismo, todas esas versiones eran neoliberales, descansan en una visión individualista de todos los componentes de la sociedad, incluidos los gobiernos y las instituciones educativas. Entonces, se termina empujando a las provincias a hacerse cargo de su educación sin asegurarse prácticamente que éstas cuenten con los recursos necesarios para ese propósito. Ahora bien, siempre sucede dentro de esta lógica neoliberal y atomizadora, quizás la conocen con ese, digamos, con esa calificación. Cuando las provincias no pueden afrontar estas situaciones, la responsabilidad no es del modelo que desarticuló el centro de la periferia, sino que la responsabilidad es, o directamente la culpa, es de la provincia entendida como un individuo autónomo, que en cierto sentido lo es, ¿no? Pero no se trata de una autonomía absoluta. ¿Por qué? Porque nadie es absolutamente independiente de nadie, mucho menos los gobiernos y mucho menos las provincias son 100% independientes del Estado nacional, de la gestión nacional. Entonces, si el Estado nacional en algún momento se desentiende financieramente de las provincias, bueno, estas se van, digamos, inevitablemente se van a ver en dificultades. Recordarán ustedes quizás, los que tienen mi edad, que por allá por los 90 habían incluso hasta muchos tipos de moneda. ¿Se acuerdan de eso? Habían, digamos, cada provincia tenía sus billetes. Al no recibir dinero de la nación, tenían que ellos imprimir sus billetes. Bueno, entonces, dentro de esa mirada neoliberal, la responsabilidad y la culpa de no poder hacer frente no es del sistema neoliberal, sino que es del individuo que no puede lograrlo, ¿no? Por eso se habla que hay una atomización de la política, una atomización de la sociedad. Es decir, se concibe a los individuos y a las diferentes instituciones como átomos, pequeñas unidades que existen independientemente de si están relacionadas o no con sus pares. Bueno, entonces, tanto en los 90 como en los primeros años de este nuevo milenio, Argentina, antes que un proceso de desarrollo del aparato educativo, sufrió una fragmentación y un crecimiento de la desigualdad. ¿Por qué? Porque lógicamente una educación de calidad fue posible solamente para los ciudadanos que podían pagarla, ¿no? Si ustedes recordarán, en los 90, habían muchísimos paros. Y en el 2002, yo me acuerdo que ese fue mi último año de
el nivel medio, en el 2002 me acuerdo que hubieron como 2 o 3 meses de paro. O sea, fue un desastre. Bueno, en ese contexto, en 2006, o sea, viniendo de ese contexto, viniendo de esa historia, en el 2006 se plantea la necesidad, la urgencia de armar una nueva ley de educación. Esa ley va a terminar siendo la 26.206, que tiene entonces esta modalidad de educación permanente para jóvenes y adultos. Esta ley, en términos generales, ¿no? Voy a hacer un comentario en términos generales también de la ley. La verdad que me ha dejado sorprendido porque es una ley. En el 2006 yo recién comenzaba mis estudios superiores en la facultad. Creo que yo, como mucha gente, estaba muy despolitizado, ¿no? Yo, como mucha gente, incluso hoy en día, gente que no cree en la política y no quiere saber nada de la política, pero cuando uno lee la ley, la verdad que está muy buena. Está muy buena no porque haya surgido en determinado periodo político, ¿no? Sino que está muy buena porque fue discutida por educadores, por cientistas de la educación, y creó muchas cosas, entre ellas el INFOD, ¿no? El Instituto Nacional de Formación Docente, Instituto Nacional de Formación Docente, fue creado, existe a partir de la ley 26.206. Entonces, una de las cosas que cambió esta ley fue que, sí, no hay problema, María Marta, yo lo tendría que haber mandado ayer al link y terminé la clase, le pedí a unos colegas que lo subieran a la clase. Verónica me iba a dar una mano con grabar esta clase y yo quedé en mandar la noticia y bueno, ya eran las 9, llegó mi familia y la verdad que me reolvidé de hacerlo. Les pido mil disculpas a todos, pero quédense tranquilos que la clase está siendo grabada, ¿no? Por si se han perdido. Igual he hecho como un repaso histórico, digamos, ¿no? O sea, que ahora retomo eso. Fíjense, desde la ley Laínez de 1905 al 2006 han pasado 100 años. 100 años en donde hubo, digamos, donde sí se reconocía la importancia de la educación para adultos, porque era innegable que había gran parte de la población que no se había alfabetizado, pero no se hacía nada en concreto, digamos. Yo lo digo en el documento, en un momento, y me adelanto un poquito. ¿Qué tenían las leyes anteriores de educación que descentralizaron, desfinanciaron y no terminaban de materializar la educación para adultos? ¿Qué tenían esas leyes? Bueno, básicamente, cuando uno las compara un poquito, puede ver con toda claridad, y esta ley también lo dice, que las leyes anteriores, digamos, querían aplicar la misma educación que se destina a los infantes, a los adultos. Entonces, por ahí los métodos necesariamente tienen que adaptarse, porque no es lo mismo un sujeto de aprendizaje que va a transitar con relativa normalidad, ¿no? El preescolar,
el nivel primario, el secundario y el superior, a un sujeto que ha tenido un trayecto muy fragmentado por esos niveles, que quizás no los ha terminado o no los ha iniciado nunca, y que bueno, necesita estrategias, dispositivos específicos para lograr aprendizaje. Entonces, bueno, esta ley, la 206, tiene en cuenta para esta modalidad todas esas especificidades, ¿no? Y lo que hace también, lo que les estaba contando, es que esta ley dice que la nación tiene que transferir presupuesto a las provincias. De hecho, en el 2005 se sanciona otra ley, que la nombro también en el documento, no recuerdo ahora bien el número, que es la Ley de Financiamiento Educativo. ¿Qué promueve esa ley? Que el 6%, digamos, que vaya aumentando la inversión en educación por parte del Estado Nacional, que vaya aumentando la inversión hasta llegar al 6% del PBI, que es una cantidad importante de dinero. Los países que más destinan, perdón, los países que más destinan a educación destinan entre el 8 y el 10 del PBI, como en el caso de Cuba, si mal no recuerdo, o como en el caso de Finlandia. O sea que proponerse llegar al 6% está en lo que el promedio mundial de países, digamos, invierten en educación. Bueno, entonces estamos hablando del financiamiento. Bien. Solo con financiamiento, solo con con dinero destinado pura y exclusivamente para la educación, se pudo hacer frente entonces al vaciamiento y a la descentralización que sufrió el sistema educativo argentino desde la ley Laínez, o sea, prácticamente desde un siglo atrás. Solo con financiamiento, perdón, se me ocurrió la parte. Solo con financiamiento, y esto es muy importante que se pueda dimensionar, se puede llegar a cumplir el objetivo, como les comentaba, que muchas leyes anteriores habían propuesto, pero que no podían llegar a materializar porque no tenían con qué. Uno de esos objetivos, que está consagrado también en la ley nacional y en la ley provincial, ya vamos a charlar de eso, es entender que la educación es un derecho social inclaudicable. Ahora me voy un poquito al tema de los derechos, ¿no? Ya que esta es una ley que viene para garantizar derechos y garantiza la educación permanente para jóvenes y adultos. Eso, digamos, todo eso tiene que ver con el carácter, digamos, jurídico de esta ley, con las cosas que viene a garantizar para los y las ciudadanos. Bueno, acá también, entonces, hago un pequeño rodeo. Recién hice, perdón, tengo un poquito de tos. Recién hice un pequeño rodeo para contarles que lo que promueve la descentralización de la educación es
una mirada individualista de nuestra sociedad. Y ahora hago otro pequeño rodeo para llamar la atención sobre algo que circula en los medios de comunicación, que es bastante complejo, y es como se le llama técnicamente un discurso de odio. No lo digo yo, lo dicen los especialistas en comunicación, y circula por todos los medios, hegemónicos, no hegemónicos. De hecho, parece que es como que se han creado lugares y páginas en internet para promocionar este tipo de discursos. ¿Qué dice ese discurso? Dice que hay que terminar con el curso de los derechos. En mi opinión, y esto hay que tratarlo con mucho cuidado, digamos, en mi opinión, los derechos no son un curso, y pensarlo de esa forma es un gran error, y evidencia la falta de formación cívica que tenemos en todos nuestros niveles, lamentablemente. Miren, permítanme contarles una cosa. Los derechos están consagrados en diferentes cartas, ¿no? De alcance global, de alcance regional, a las cuales suscribe la Argentina. Son conquistas muy valiosas que siempre pueden ser debatidas en cuanto a su contenido, a su elaboración, a su reglamentación, pero no sé si está bueno debatir el hecho de terminar con los derechos. O sea, es muy duro decir basta de derechos, es decir, basta de leyes, porque prácticamente los estados-nación en los cuales vivimos y que se crearon hace ya varios siglos, fueron creados justamente para promover leyes, derechos, normas. Miren, esto se los cuento como especialista en filosofía política. Seguramente han escuchado hablar de Hobbes, ¿no es cierto? Voy a poner acá porque el apellido Thomas Hobbes escribió un libro ultra famoso, se llama Leviatán. Bueno, en ese libro él plantea que los estados surgen para proteger a las personas, para que no prevalezca la ley del más fuerte. Entonces se hace... ¿Qué, mi amor? Muchas gracias. Entonces, ¿qué estaba charlando? Ah, de Hobbes, bien. Él dice, digamos, que los seres humanos, aunque más no sea por la necesidad elemental de defender una vida individual, biológica, como quien dice una vida personal, nos vemos empujados a fundar, a crear estados de derecho para salir del estado de naturaleza, que es en el que viven los animales. Entonces, yo no es que yo sea hobbesiano, digamos, ¿no? No es que yo sí cite y siga al pie de la letra todo lo que dice Hobbes. Pero a lo que voy es que, digamos, un Estado sin derechos y sin la revisión de esos derechos
sin la creación y recreación de esos derechos, un Estado no tiene razón de ser. Y esto es algo muy importante que la ley también lo dice. El Estado es quien garantiza el cumplimiento de esta ley, porque se produce otro fenómeno más complicado de no cumplirse esta ley, que ya vamos a charlar sobre eso. Entonces, la ley dice que la educación tiene que estar, dice que la educación es un derecho social impostergable y que como tal debe estar a resguardo del Estado, debe estar garantizada por el Estado. Estaba por decir algo. Bien, se me acordé. ¿Qué tipo de derecho es la educación? Esto es importante también entenderlo. Por ejemplo, Hobbes, ya que cité a Hobbes y comenté a Hobbes, Hobbes dice que el principal derecho, y prácticamente los únicos que él plantea, los demás son leyes que obligan a los miembros del Estado, a los ciudadanos. Los derechos básicos, entonces, que él propone son el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Son derechos políticos, ¿no? Bueno, la educación no es tanto un derecho político, es un derecho que se conoce como derecho de segunda generación. Permítanme que anote un poquito. Entonces, educación derecho de segunda generación. Los derechos de segunda generación son los que, digamos, no consagran o no buscan consagrar tanto justamente a los derechos políticos, sino derechos que hacen a la calidad de vida dentro de la sociedad. Los derechos políticos se empiezan a reclamar y a plantear cada vez con más fuerza cuando en los países industrializados, podríamos decir los países con una economía capitalista, empezaron a ver que con el simple hecho de trabajar no se generaba, digamos, una mejor calidad de vida. Incluso el trabajo podía constituir una nueva forma de explotación. Entonces los derechos sociales, los derechos de segunda generación, son esos derechos que comienzan a reclamar jornada laboral, vacaciones pagas, atención primaria y de calidad para la salud, educación de calidad y educación pública, porque si no, digamos, no puede ser que pueda educarse simplemente aquel que tenga plata para pagársela, porque la desigualdad va a ser cada vez más grande, digamos. No solo la desigualdad, sino que al ser pocos los que van a poder pagar, van a ser pocos los que van a desarrollarse personal y económicamente. Entonces, las riquezas se van a concentrar en esos pocos. Todos los derechos entonces de segunda generación tienden a discutir esas diferencias, esas polémicas que se dan dentro de la sociedad. Y la educación es uno de ellos. Bueno, entonces, la ley 26.206 declara a la educación
como un derecho social y declara también, lo dice por ahí, me llamó mucho la atención, declara también al conocimiento directamente como un bien social y público. Es decir, el conocimiento, y por tanto, las formas de reproducción del conocimiento y de reproducción de la cultura en general, no pueden ser posesión de unos pocos. Lo que es público no es de nadie. Y gracias a eso es que puede ser de todos nosotros. Entonces, la educación, el conocimiento son bienes sociales, públicos, que deben ser sostenidos, garantizados y defendidos por el Estado. ¿Por qué? Y ahora vamos a otro aspecto de la ley que es muy importante. Y un aspecto en el que la educación permanente para jóvenes y adultos juega un papel muy importante. Es el aspecto de la inclusión. Palabra que está en disputa hoy en día, ¿no? Hoy en día estamos disputando qué es incluir y qué no es. Bueno, disputando y reconfigurando. ¿Qué nota esta ley? Que las leyes anteriores, o las gestiones anteriores, o los proyectos anteriores, que no han podido concretar una educación permanente para jóvenes y adultos, les han quitado a los ciudadanos ese derecho social de realizarse, de mejorar como personas, de crecer, de volverse más y mejores ciudadanos, en definitiva. Entonces, acá hay algo muy importante, digamos, que es el rol del Estado, un rol que cumple el Estado, pero si nosotros se lo exigimos que cumpla, mejor. ¿Por qué? Porque a veces el Estado es ocupado por visiones o por gestiones que no entienden, a mi juicio, ¿no? Que no dimensionan bien la importancia de lo público, lo valioso que es tener una educación pública. Entonces, cuando el Estado no garantiza el efectivo cumplimiento de esta ley en sus modalidades, en vez de que la población se alfabetice, la población queda analfabeta. Pero lo que quiere hacer la ley es justamente lo contrario. Y en ese sentido, la educación para jóvenes y adultos juega un papel fundamental porque ella viene a cumplimentar algo que en el trayecto de los ciudadanos quedó truncado, principalmente con el plan Fines, ¿no? Pero para poder terminar la primaria y poder terminar el secundario, ¿no? Pero lo que está en juego detrás del programa es poder garantizar el acceso a una educación a la mayor cantidad de ciudadanos que por ley les corresponde. Entonces, si el Estado deja, por decirlo así, por decirlo muy coloquialmente, discúlpenme, pero si el Estado deja en banda, como decimos, ¿no?, a un sector de la población, ese sector, antes que volverse sujeto de derecho, pierde su dignidad y medio que de sujeto
va bajando su calidad de vida, en algunos casos, hasta convertirse prácticamente en objeto, digamos. Cuando la degradación del ciudadano es muy grande y el Estado no responde, los ciudadanos pasan de sujeto a objeto, pasan de personas a cosas, pasan de la dignidad a la miseria. Entonces, es muy importante tener, a mi juicio, ¿no?, presente estos aspectos que la ley discute. Porque no son palabras vacías, digamos. La inclusión de poder sostener la educación permanente para jóvenes y adultos es muy importante. La inclusión es muy importante. No se trata simplemente de demagogia ni de una palabra, como les digo, que no llegue a nada. Que esta ley tenga una modalidad destinada a cumplimentar la educación que quedó truncada de muchos ciudadanos y ciudadanas es realmente valioso, es realmente muy valioso. Bueno, yo en el documento hago mención a un filósofo que leo mucho, del cual van a poder encontrar seguramente algunos que otros videos en internet, que se llama Roberto Espósito. Tiene varios libros, pero los que yo tengo más presentes ahora son estos dos. Bueno, ahí él plantea, digamos, este mecanismo, le llama el inmunitario, que se da mucho en nuestras sociedades, que se da mucho en el ámbito del derecho. Me parece pertinente usar esta categoría para charlar de ese efecto de exclusión que puede llegar a producir el Estado, y que por tanto nos pone, digamos, en guardia de que somos los ciudadanos, ¿no?, los que debemos sostener y exigir al Estado el cumplimiento de las leyes, porque de lo contrario pasa esto. Yo creo que estoy contribuyendo al desarrollo personal de los ciudadanos, pero en realidad los estoy despersonalizando. En realidad los estoy empujando hacia la condición de cosas, empujando hacia una condición pasiva en vez de activa, que es la condición propia de los sujetos, de entender que nosotros somos sujetos. Es decir, que podemos ser titulares de derechos y de obligaciones, y que nos corresponde, en tanto titulares de derechos y obligaciones, en tanto ciudadanos,
en tanto seres humanos, en tanto personas, nos corresponde que el Estado cumpla con esas tareas. Por eso es muy, digamos, por eso en particular pienso en la educación permanente para jóvenes y adultos. Por eso se requiere de todo un dispositivo conjunto entrelazado para que funcione. Digamos, la ley es muy bonita, es muy linda, es muy valiosa, pero no va a llegar a nada si no es acompañada por una ley de financiamiento. Se sancionó primero en 2005 la ley de financiamiento, en 2006 la ley de educación nacional, y en 2007, si mal no recuerdo, o 2008, se me ha hecho un poquito de lío, se financia la ley de educación de escuelas técnicas, si mal no recuerdo se llama así, y con esas tres leyes se puede articular la educación permanente para jóvenes y adultos. Me mataste, Cristina. No sabría decirte. Me mataste. Ya voy a preguntar ahí. No me digan profesor, díganme Julián, si somos todos colegas. A ver, dame un segundito. Ahí pregunté. Y esto es muy importante, la ley lo habla mucho, de que la educación permanente para jóvenes y adultos no tiene un único sujeto, digamos, no es un niño o niña o niñe, si ustedes quieren, de determinada franja etaria, que está en cierto desarrollo simbólico de su pensamiento, que más o menos pertenecen a una clase social amplia y homogénea. El sujeto de aprendizaje en esta modalidad es muy diverso. Entonces, la educación permanente para jóvenes y adultos está habilitada por ley a funcionar no solo en establecimientos educativos, sino que puede funcionar en fábricas, en cooperativas, en ONGs, en los municipios. Digamos, es una, ¿cómo decirlo? Es un dispositivo tan amplio, y tiene que ser amplio porque de lo contrario no podría contener a la diversidad de estudiantes, que por ser de jóvenes y adultos, digamos, implica. Entonces, las estrategias de enseñanza, las estrategias de evaluación cambian también. No son las que estamos acostumbrados. Por ahí, si es una modalidad más técnica, quizás con la construcción de algún mueble o algún pequeño mobiliario o alguna herramienta, se da por aprendido todo lo que se enseñó. Puede ser que sean adultos que ya sean trabajadores formales en alguna fábrica, en un municipio. Puede ser que sean adultos que no hayan recibido nunca educación. Puede ser que sean jóvenes que ya estén trabajando, de seguramente tienen familia, tienen labores.
Entonces, el dispositivo que se crea, gracias a la educación, a la ley de financiamiento y a la ley de desarrollo técnico, es bien amplio y bien diverso. Y es necesario que sea así. Digamos, es necesario que se impulse esa diversidad, porque de lo contrario se van a producir estos efectos de exclusión, de los que charlaba hace un ratito, se van a producir estos mecanismos inmunitarios que van a atacar a todo lo que no sea reconocido como parte normal del cuerpo social. Todo lo que parezca extraño y que parezca hasta incluso quizás peligroso para el cuerpo social, va a ser rechazado. Miren, fíjense, en vez de ser inmunitaria, podríamos decir que estas leyes son comunitarias. Que son palabras que no parecen, pero son palabras hermanas. Una en latín se escribe así, y la otra se llama, se escribe así. Como verán, la palabra que está ahí en juego, digamos, la raíz etimológica que se comparte, es la raíz munus. Cuando yo me posiciono en una perspectiva más comunitaria, no significa que voy a terminar aceptando solamente a aquellos que tengan algo en común conmigo, que tengan alguna propiedad que compartamos. Muy por el contrario, la palabra comunidad me invita a ser hospitalario con todo aquello que en vez de parecerse a mí, no se parezca a mí. Porque la palabra munus no significa propiedad, digamos, no significa algo compartido. La palabra munus significa don, es decir, algo que doy. Significa también obligación, significa también oficio. Entonces, el que es parecido a mí no necesita que yo le dé nada. Por el contrario, el que es diferente a mí, el que es un otro radical respecto de mí, es aquel con el que puedo entablar una comunidad. Entonces, Espósito me dice que yo debiéramos pensar a la comunidad no como aquello, no a partir de aquello en que nos parecemos, sino a partir de aquello en que nos diferenciamos y nos diversificamos. Y para mí ha sido muy grato ver que la ley, por ejemplo, plantea incluso crear espacios de educación permanente para jóvenes y adultos, incluso en lugares de encierro, como la cárcel, pero también en algunas instituciones sanitarias. ¿Por qué? Porque tenemos que convivir con la diversidad que hoy nos toca y que a mi humilde juicio existió siempre, pasa que antes prevalecían las representaciones de esa diversidad. Como dicen los psicólogos, prevalecía el imaginario, la representación, el imaginario colectivo se le llama también, o el imaginario instituido, pero no la imagen, es decir, no lo que efectivamente. De hecho, seguramente ustedes saben, estoy seguro, pero
lo traigo a colación, nada más, de que muchas veces el sistema educativo argentino ha sido un instrumento de homogeneización de la población. Bueno, la educación permanente para jóvenes y adultos, antes que homogeneizar, pretende acoger una diversidad muy grande que existe en nuestra sociedad. Y me animo a decir algo más. Esta educación permanente, de última, si pretende homogeneizar en algo, es en que nosotros poseamos los mismos instrumentos, todos nosotros, para poder crecer en el aspecto de ciudadanía. Hay una parte de la aplicación provincial de la ley, que ya les voy a decir bien el número, recién no se los dije. Tengo otra compañera. En San Juan, la ley que regula la educación permanente para jóvenes y adultos es la 1327. Bueno, ahí hay una parte que habla que la educación, digamos, el marco teórico que asume la educación permanente de jóvenes y adultos para pensar y enseñar al sujeto educativo al que está destinada es la educación popular. Educación popular basada en Freire. ¿Qué me dice esta educación? Me dice que lo que yo debo hacer con el sujeto, con el educando, es, como se dice hoy, empoderarlo, pero en su momento Freire le decía emanciparlo, y para eso necesariamente yo debo brindarle los instrumentos para que el educando desarrolle su conocimiento crítico, su perspectiva crítica. Y ser crítico en la actualidad significa poder reconocer las diferentes posiciones éticas que hay en nuestra sociedad, las diferentes posiciones políticas, las diferentes posiciones económicas, justamente, como decíamos hace un rato, para que los educandos se vuelvan sujetos, es decir, seres activos en la construcción de su ciudadanía, de su economía, de su propia moral. El reglamento de la educación para jóvenes y adultos de la provincia, ustedes se van a reír porque quizás San Juan muchas veces resulta una provincia muy conservadora, pero insiste mucho en el carácter popular de la educación para jóvenes y adultos. ¿Para qué? Bueno, justamente para que las personas que no han podido, que no han podido concretar sus estudios, y seguramente no lo han podido concretar porque provienen de los sectores más desfavorecidos, no siempre, pero generalmente suele ser así, puedan entonces salir de esas condiciones en donde los seres humanos son deshumanizados, son despersonalizados, son cosificados, y puedan volverse, dejar de ser cosas
dejar de ser objeto y volverse sujeto. Miren, les voy a leer algo que está en el documento, pero en el documento de la ley para jóvenes y adultos de la provincia. Permítanme que les lea cuáles son los objetivos de eso. Dice, ofrecer una formación integral para participar responsablemente en la vida social, cultural, política, económica y hacer efectivo el derecho a la ciudadanía. Formar en la cultura del trabajo, brindando las herramientas necesarias para su inserción laboral y para la continuidad de estudios superiores. Incorporar a la currícula de la modalidad contenidos que promuevan el respeto a la diversidad cultural y a los valores sociales, de la equidad de género que ofrecen a todas las personas las mismas condiciones, oportunidades y tratamientos. Promover la inclusión de los adultos mayores y de las personas con discapacidades temporales o permanentes. Incentivar la participación de los docentes y estudiantes en el desarrollo del proyecto educativo institucional, así como la vinculación con la comunidad local y con los sectores laborales y sociales de pertenencia. Facilitar el acceso al conocimiento y al manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estimular la creación artística, libre expresión, sentido estético y comprensión de las distintas manifestaciones del arte y de la cultura. Brindar saberes que contribuyan a la formación e inclusión ciudadana, el cuidado del ambiente y a formular su propio proyecto de vida y la construcción de una sociedad más justa. Definir propuestas pedagógicas flexibles y abiertas que contemplen las características y necesidades propias de los estudiantes de la modalidad. Propiciar el intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos y contextos, la organización de actividades de voluntariado juvenil y acciones educativas solidarias. O sea, como pueden ver, como pueden escuchar, como lo pueden ver, digamos, la EBJA no tiene simplemente un objetivo epistemológico, digamos. A la EBJA no le importa que la gente tenga más instrucción y sepa más cosas que antes. Lo que le interesa a la EBJA es formar, que es muy distinto de instruir, ¿no? Seguramente en cursos que han tomado antes, en la propia formación de ustedes, habrán discutido, ¿no?, un poco la diferencia entre instruir, es decir, enseñar a leer, pero no a comprender, enseñar a sumar y a restar, a multiplicar, a dividir, pero no enseñar a resolver problemas prácticos con esas herramientas aritméticas, ¿no? Acá lo que quiere hacer la EBJA cuando me habla de tener presente la diversidad del estudiantado, cuando me habla de contribuir a la formación de una ciudadanía más crítica, cuando me habla de poder incorporar, ¿no?, a la sociedad muchísima gente que está fuera del sistema educativo, del sistema económico formal, del sistema de salud. Evidentemente la EBJA entonces no tiene un objetivo, como les decía, de instruir simplemente. La EBJA tiene, nos guste o no nos guste, un objetivo político, que no responde a un partido político, pero tiene un objetivo que es el de formar ciudadanos, brindar herramientas para que los ciudadanos
puedan valerse por sí mismos e insertarse en la sociedad. Eso, que parece tan obvio, o que parece tan propio quizás de todos nosotros, no es algo que está tan presente en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay muchas partes de la sociedad que han quedado fuera del sistema educativo. Y entonces cuesta mucho que puedan volverse partes activas, como les decía, que puedan volverse sujetos dentro de esta sociedad. La EBJA apuntala todos esos aspectos, los integra muy bien, y por eso incluso hasta los docentes que participan en esta modalidad son, podríamos decir, docentes diversos, ¿no? Porque pueden ser docentes de primaria, profesores de nivel inicial, de nivel superior, oficios, o sea, gente que sepa de un oficio, oficiales de mecánica, de albañilería, de electricidad. No necesariamente tiene que ser un maestro, digamos. Entonces, fíjense, tenemos diversidad de los docentes para diversidad de estudiantes, diversidad de instituciones, diversidad de contenidos. Podría decirse que la EBJA, si hay una palabra clave dentro de los dos marcos legales, el nacional y el provincial, que diseñan la EBJA, es la palabra diversidad. Y bueno, con eso me callo la boca, porque ya hablé de más. Perdón, eran 40 minutos. Así que bueno, yo me he dado cuenta que me he olvidado de poner la bibliografía del documento que hice, en el que traté de integrar todas estas cosas que les hablé. La bibliografía son, bueno, ya les nombré 2 textos de Expósito, después hay otro texto de, ya les digo bien, que habla sobre la cuestión de los derechos. Denme un segundito, ya les digo bien. Un texto que me ha ayudado mucho con el tema de los derechos es este. Se llama Derechos Humanos, un legado de la modernidad. Ahí me hablan de los diferentes tipos de derechos que hay, y lo escribió Alicia Puleo, y forma parte de un libro llamado Ciudad y Ciudadanía. Sendas contemporáneas de la filosofía política. Y después, bueno, el diseño curricular provincial está en el ministerio para la EBJA, lo pueden chequear ahí. Básicamente,
si les interesa leer un poquito, está, ¿cómo es que se llama? Se llama así, Diseño Curricular de Jóvenes y Adultos. Lleva la firma de Felipe de los Ríos, pero no creo que lo haya escrito él, porque no veo a de los Ríos pensando en la educación desde Freire, pero bueno, perdónenme que les diga. Y desde la página 10 a la 40. Ese es el texto para la EBJA en la provincia. Y el texto nacional de la ley lo van a encontrar en un sitio que se llama, ya se los paso, a ver, acá. Ya se los paso, está acá. Yo lo que he leído es el marco normativo de la EBJA que se encuentra en un lugar llamado CITEAL, que es el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Es un documento breve, ese sí es breve, serán 60 páginas, pero la discusión fuerte está en las primeras 5 páginas. Bueno, les paso esto porque me reolvidé de poner la bibliografía, ¿no? En el pequeño documento que hice. Si quieren contactarme, porque después quieren hacer el trabajo en relación a lo que hemos charlado hoy, pueden mandar un email a julianrvidela@hotmail.com. Ese es mi email. Me escriben cuando quieran. Pero respondo de lunes a viernes solamente. No respondo los fines de semana. Y bueno, y ahí me pueden hacer las consultas que quieran y también a través del foro, ¿no? Recuerden, también a través del foro pueden consultarme sobre este tema si les ha quedado alguna duda, si les ha gustado, si no les ha gustado, si se me entiende, si no se me entiende. No sé si quieren. En el foro ahí, sí, también por mensajería interna también, pero yo por ahí no consulto mucho la mensajería. Directamente me puede mandar un mail, Teresa. Pero en el foro ahí sí, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien. Le quería preguntar sobre el tema de evaluación, ¿cómo va a ser? Si usted sabe algo. La actividad, sí. Lo que hemos dicho es que va a haber que hacer
o sea, lo que hemos charlado en las reuniones con los otros profes que van a dar las clases, es pensar un trabajo, creo que habíamos dicho escrito, de hasta 2 personas, y una vez que terminen las clases van a tener 15 días para presentar. Bien, Entonces, bien, porque yo había visto en la ruta que está en la plataforma que decía del 18 al 25 de abril iba a haber como ese periodo para evaluación claro, digamos, o sea, seguramente del primer porque módulo. quedan, claro, quedan 2 clases, entonces, no, una clase queda, si no me equivoco, que es la clase de la profesora Cachacoma, pero creo que había otra clase más, no recuerdo bien, discúlpenme. Eh, claro, 2 clases, vale, ¿verdad? Sí. Gracias, Valeria. Eh, y entonces vamos a estar terminando las clases ahí sobre el 18 el 20 y de ahí unos días más para que ustedes presenten. ¿Cuál es la actividad? Miren, yo la verdad que he aprendido mucho sobre estas leyes, leyéndolas, y yo lo único que les pido, si ustedes quieren hacer en relación a este tema, es que lean la ley. Si ustedes me hacen una buena síntesis en donde me expliquen, no me corten y peguen fragmentos de la ley, me expliquen los objetivos de la ley, lo que ustedes consideran principales, para mí eso es valiosísimo. Soy bastante tradicional para trabajar, no me gustan mucho las TICs, me gustan los libros, me gusta leer, y creo que la mejor manera de aprender algo es hacerlo uno mismo, leer uno mismo, y siempre hace falta el profe, ¿no? Que te tire algunas coordenadas, te tire algunos tips, como se dice ahora, ¿no? Eh, pero, pero básicamente es eso, ¿sí? Si ustedes pueden leer, somos todos colegas, yo no me interesa ponerlos por debajo de mí, ni me interesa darle una guía de lectura, ni me interesa darles un cuestionario para que completen. Eh, yo confío en que ustedes tienen las destrezas para leer, y si hay algo que, que no les cierra o que les hace ruido, o que me pueden escribir, por supuesto, para, para que puedan concretar el trabajo en relación a este tema. Profe, eso también le quería preguntar. Usted en la clase 3 subió el archivo, Sí. pero no hay ninguna actividad, o sea, es como que Mm, si abre el archivo ya la da como al 100% la actividad realizada. Y sí, usted no le hay. está diciendo que hay que hacer una síntesis. Pero si ustedes quieren trabajar este tema, o sea, como trabajo final, Ah, o sea, ¿por qué yo no les como, he pedido nada? Porque calculo que ustedes trabajan, tienen actividades familiares y no quiero sobrecargarlos, o sea, y cuando empecé a hacer algo así como un cuestionario, es un tema muy largo y se hizo muy complejo. Entonces, eh, no, no le vi mucho sentido, digamos. Lean el documento que hice, cualquier duda me preguntan, y si quieren pueden hacer el trabajo final sobre este tema. Y no hay ningún problema. Encantado de la vida, se los corregiré, lo comentaremos, lo compartiremos. bueno, profe. Bueno, era eso, ¿no? Quería saber. Bueno, bueno, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Si les gustó, si no les gustó.
Sí, estuvo muy buena la explicación. Tuve unos inconvenientes yo para entrar al principio. No me andaba bien el internet, pero Sí, leí el documento. sobre incorporar alumnos. A ver si nos han respondido. A ver, nos dice el coordinador de la Escuela San Martín que no. Lamentablemente no, porque ya esta sería la tercera clase, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, Perdón que tengo la cara en la oscuridad, pero me entra luz de este lado, ¿no? Eh, bueno, en el documento les queda cualquier comentario, cualquier cosa, lo pueden hacer por el foro o me escriben. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Nos vemos y cualquier cosa espero sus trabajos. ¿Sí?